Al hablar de estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 73% de las personas con artrosis son mayores de 55 años. La artrosis no es una consecuencia evitable del envejecimiento. El 60% de personas con artrosis son mujeres. La articulación de la rodilla es la afectada con mayor frecuencia, seguida de la mano y la cadera. Dentro de nuestras articulaciones más móviles hay una especie de cojín de cartílago que se interpone entre los huesos. A lo largo de la vida es normal que este cojín se vaya adelgazando, reblandeciendo, pierda agua, y cuando ya estamos grandes esto nos provoque dolor, incapacidad o incluso requiramos que nos operen. En un mundo donde la gente cada vez hace menos ejercicio, donde se vive más con obesidad, más algunos otros factores hereditarios, no es raro que la gente pueda requerir cirugía, tratamiento y la intervención de algún cirujano. Nuestros especialistas nos platicarán de ello. La osteoartritis es la enfermedad articular más común en el mundo. Es un proceso que va degradando poco a poco las articulaciones, principalmente manos, rodillas, caderas. La osteoartritis es la inflamación de cualquier articulación. Hay articulaciones que están sometidas a mayor desgaste que otras. La osteoartritis puede inflamar las articulaciones, pero principalmente lo que va haciendo es las va degradando poco a poco, y eso va haciendo que la articulación vaya desgastándose poco a poco y vaya produciendo dolor, inflamación, y a la larga puede producir deformidad, pero no es autoinmune. La osteoartritis es inflamación del cartílago del hueso. Este cartílago se va desgastando y va desapareciendo y empieza a degenerar, empieza a aparecer la superficie del hueso. Y esta superficie del hueso va a provocar mayor fricción y dolor. Entonces ya no es osteoartritis, ya es artrosis. Esto va a disminuir mucho la movilidad de la rodilla. Al afectarse la rodilla y tenemos que caminar, pues es lo que más duele, es lo que más síntomas produce y es lo que más nos preocupa casi siempre. Entonces sí es la articulación que más consultas amerita, digamos, aunque no es necesariamente la más afectada. Las más afectadas casi siempre son las manos, las articulaciones de los deditos, solo que la gente las va aguantando, se les empiezan a hacer chipotitos aquí, que se llaman nódulos. El músculo principal de la rodilla, el que hace el movimiento, es el cuádriceps, que realiza la extensión y la flexión. Bueno, si este músculo está deficiente, cuando yo subo una escalera, cuando me aconclille, el primer síntoma que va a presentar va a ser dolor y chasquido. Las articulaciones tienen un movimiento natural cada una de ellas, y cuando el movimiento de la articulación no es natural o empieza a tener más juego, más hiperflexibilidad, puede prolongar o aumentar el desgaste. Entonces, el músculo es una forma de proteger a la articulación, tanto para moverla como para que tenga un movimiento natural, digamos, para lo que fue hecha, ¿no? Si este músculo está trabajando mal, va a haber un roce de la rótula con el fémur, y la otra es que voy a provocar un desgaste prematuro de mis meniscos. Los meniscos son unos colchones que sirven para facilitar el movimiento de la rodilla y provocan amortiguamiento. Entonces, ¿qué tengo que realizar? Fortalecer. ¿Qué va a fortalecer mi cuádriceps? Subir escaleras, bajar escaleras. Si no puedo hacer sentadillas, lo puedo hacer de silla. Las etapas van de acuerdo al grado de destrucción del cartílago articular. El cartílago articular, digamos que es la estructura principal de cualquier articulación. Hay 4 etapas. En la primera etapa usualmente solo hay inflamación de alrededor de la articulación, lo que se llama la sinovial o la membrana sinovial. Entonces puede haber un poco de sinovitis, y ahí puede haber inflamación. Incluso nosotros vemos la radiografía y se ve completamente normal y solo hay inflamación en los tejidos alrededor de ella. Esa es la primera etapa. Y la última etapa es cuando ya pasó las etapas y el cartílago se ha destruido por completo, y ya en algunos casos se requiere cirugía. Y hay 2 factores principales en los cuales se presenta. Uno es el uso que yo hago cotidianamente de mi articulación, lo hago todos los días, y dependiendo del tiempo de uso va a haber el desgaste. Aunque uno se cuide, se va a desgastar con el tiempo. Y el otro es el abuso. El principal es el dolor.
O sea, empieza a doler la también a sentir un poco de rigidez. La gente lo describe como que le empiezan a rechinar las articulaciones, como le empiezan a crujir o tronar. Esos son casi siempre los primeros síntomas. Y de ahí, pues no es que cambien mucho, son los mismos síntomas, solo que van aumentando en la intensidad o en la frecuencia. A veces pueden ser ocasionales, a veces pueden ser solo después de una actividad, pero ya luego empiezan conforme en un grado 4, ya son casi permanentes. La artrosis es una condición multifactorial, pueden intervenir factores genéticos, pero también ambientales. Hay algo llamado heredabilidad que nos habla de qué porcentaje de una enfermedad puede estar causada por factores genéticos, y para la artrosis esta va más o menos de un 40 hasta un 70%, depende de la articulación de la que hablemos. Estos factores genéticos por lo general están relacionados con genes que tienen que ver con el metabolismo del calcio, con el transporte del colágeno y también, por lo tanto, hay algunas condiciones genéticas que nos pueden predisponer a artrosis, por ejemplo, las llamadas displasias óseas o displasias esqueléticas. Es muy probable que tal vez todos desarrollemos osteoartritis en algún momento. Hay un componente hereditario muy fuerte que determina cómo lo viviremos. Pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer para que no lo suframos de la peor manera. La más importante es tener fuerza, tener músculos fuertes y mantenerlos fuertes a lo largo de la vida. Pero también nuestra alimentación, la actividad en general. No tenemos que estar enfermos para empezar a hacer ejercicio. Dentro del sector público hay muchísima oferta de activación física que le recomendamos tomar. No se conocen las causas realmente. Hay desencadenantes, el sedentarismo es uno de ellos, el sobrepeso, la mala alimentación, eh, factores oxidativos propios o inflamatorios del cuerpo que generan. Sí hay ciertas tendencias genéticas también, pero realmente no hay una causa específica. La rodilla es una articulación de carga, pero si a este uso no está preparado el músculo o el cuerpo físicamente para realizarlo, va a tener un desgaste también prematuro. Y se está presentando últimamente porque cada vez somos más sedentarios. Y entonces le estamos dejando la mayoría del trabajo de carga a la articulación sin darle ayuda con los músculos. La articulación rígida siempre está peor, y la articulación rígida se sigue desgastando porque el desgaste no es necesariamente por caminar, el desgaste es por este desbalance entre las enzimas, digamos, que producen el cartílago con los que lo destruyen. Y para que el cuerpo produzca sus propios proteoglicanos y cosas necesarias para el cartílago necesita movimiento. Entonces, el estar en reposo y las articulaciones rígidas dan muy mal resultado. Entonces, por eso el apoyo del rehabilitador es muy importante. Hay 3 tipos de ejercicios, ¿sí? El ejercicio terapéutico, que es cuando hay una lesión. Entonces, vamos a dar ejercicios en los cuales vamos a tratar de que el músculo que tiene deficiencias en su trabajo se prepare, empiece a trabajar como debe de realizarse. Está el ejercicio de competencia, ¿sí? Yo voy a competir, voy a correr la maratón, soy futbolista, hago algún deporte, entonces tengo que prepararme físicamente para realizar ese ejercicio o el estético, ¿no? Y el otro, que es el ejercicio de mantenimiento, que es el que tenemos que realizar todos. Es natural como parte del envejecimiento. O sea, todos a los 70 años, si nos tomamos radiografías, de hecho desde los 40 en adelante, el cartílago articular empieza a tener degradación poco a poco. Ahora, el objetivo es que esa degradación pues sea paulatina y que podamos llegar a los 80 y 90 y podamos mantener una buena actividad. El problema está cuando alguien a los 40 o 50 ya tiene una artrosis avanzada, porque a los 60 es altamente probable que requiera cirugía. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme físicamente. Y no tan solo es para mi situación musculoesquelética, es una integrada. Si yo hago ejercicio, va a mejorar mi función cardiorrespiratoria. Mis pulmones van a mejorar su ventilación, voy a oxigenar mejor mi cuerpo, mejor mi cerebro, voy a estar más despierto, mi corazón va a estar mejor, las posibilidades de infarto se van a disminuir. Si yo hago ejercicio, voy a disminuir mi sobrepeso, voy a trabajar mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer?
ser más activos. El problema sintomático más común son las rodillas, y alguien con artrosis que tiene sobrepeso va a tener un peor resultado que alguien que tiene artrosis y no tiene sobrepeso. Entonces, tener un buen peso, tener una buena actividad física. También las articulaciones se defienden mejor si tienen un buen músculo, es decir, el músculo es el motor, digamos, de la articulación, y además es el que lo defiende de que no tengan juegos. Entonces, tener buen peso y tener buen músculo ayudan a que la articulación se defienda un poco mejor. También la alimentación adecuada, cosas que generan muchos radicales libres, aumentan la degradación del cartílago, básicamente todas las azúcares procesadas y demás. ¿Qué recomiendo yo? Una caminata durante 30 minutos, ¿sí? Y implicando esta caminata hacia adelante, caminata hacia atrás, de lado, en zigzag, para no tan solo tener la capacidad de hacer caminata, sino también mejorar mi coordinación. Para que cuando vaya en la calle y haya ciertos obstáculos, pueda liberarlos fácilmente, ¿no? Y la otra sería calistenia. ¿Qué es la calistenia? Es la gimnasia rítmica. Cuello, hombros, brazos, algunas sentadillas. No puedo hacer sentadillas, me apoyo en una mesa, hago de sentadilla, voy bajando poco a poco para mejorar la fuerza de mis músculos. Suplementos como glucosamina, colágenos, ácido hialurónico ayudan un poco. Entonces, todo esto ayuda más que nada para la prevención o para detener el avance. La solución que va a dar el traumatólogo pueden ser de dos tipos. Puede ser, a lo mejor no es tanto una limpieza articular, lubricantes, están haciendo infiltraciones con antiinflamatorios o con aditivos, yo les llamo aditivos para mejorar la movilidad. Si eso no funciona, a lo mejor pasan a una limpieza articular. Toda esa deformidad ósea que se produjo, la limpian, la quitan, pero eso es temporal, y la otra es la prótesis. En ocasiones los reumatólogos tienen que utilizar fármacos antirreumáticos, que son algunos de los parecidos que se utilizan como para la artritis reumática. Esos son en excepciones cuando el problema es agudo, pero también pueden utilizarse. Y ya en los casos más avanzados tenemos que utilizar cirugía para componer cierta articulación que ya se ha deteriorado. En el tema de la artrosis de rodilla, la alimentación forma parte fundamental del tratamiento, ya que en esta debemos de evitar cierto tipo de alimentos que nos inflamen. Los alimentos que son de origen animal, que son carnes rojas, nos generan un efecto inflamatorio. Entonces, por eso hay que tratar de evitarlos en la medida de lo posible. ¿Cuáles sí consumir? Frutas, verduras, grasas con moderación. Hay que elegir alimentos que sean ricos en omega 3. También los podemos encontrar en las nueces, en las semillas, en la linaza. Entonces deberíamos de elegir ese tipo de alimentos para que nosotros ayudemos a ese cartílago como tal, y también el conservar un peso lo más saludable posible. Eso hace que no se vaya desgastando más rápido el cartílago en el cuerpo. Y estas serían algunas de las recomendaciones generales de alimentación que podría compartirles. Les recuerdo que visiten a su nutriólogo de confianza para que él sea el encargado de decirles si se encuentran en un peso adecuado. Si no es así, tratarlo y pues implementar ese tipo de alimentos como los estamos platicando. Soy Victoria Romero y me da mucho gusto saludarlos. Ya los especialistas nos dijeron lo importante que son los 3 tipos de ejercicio para afrontar la posible osteoartritis. A lo largo de nuestra vida tenemos que generar la musculatura suficiente y mantenerla para que nuestras articulaciones no hagan todo el trabajo solas. De la misma forma, los factores, aunque son muchos, pero los que son más importantes para determinar si uno padece una osteoartritis es la obesidad por un lado y el sedentarismo por el otro. La obesidad no solo porque nos inflama de manera crónica, sino porque somete a las articulaciones a cargar más de lo que deberían. Y por otro lado, el sedentarismo, que nos hace cada vez más débiles, de tal modo que nuestras articulaciones tienen que enfrentarse a cargas que no deberían de hacer solas. Para que se llegue a una prótesis de rodilla es generalmente un padecimiento por lo menos de 5 años. Durante 5 años se va degenerando la articulación, a veces más tiempo.
El control general lo puede llevar el reumatólogo, pero cuando se requiere ya algún procedimiento quirúrgico, los hacemos los traumatólogos. Entonces somos las dos especialidades. Y en ambos casos, bueno, nos apoyamos de rehabilitadores, medicina física y rehabilitación, porque siempre las articulaciones que mantienen movilidad tienen mejor resultado. ¿Qué va a hacer el traumatólogo? Nos va a mandar, probablemente antes de operar, porque ya es quirúrgico, nos va a mandar para preparar, mejorar la condición de los músculos para que soporten el trauma quirúrgico y haya una recuperación más pronta. En la rodilla, pues es la prótesis de rodilla, que consiste en sustituir el tejido del cartílago por una capa que es metálica de un cartílago nuevo, digamos. Entonces es sustituir el cartílago por una capa metálica. Hace la cirugía el traumatólogo, aproximadamente nos las manda 2 semanas después. Entonces, ¿qué se recomienda? Ejercicios de movilización lentos, pasivos, flexiones, extensiones, reeducar al músculo que empiece a trabajar. Y es un proceso lento, hay que darle calorcito, hay que darle electroestimulación para que el músculo empiece a trabajar como debe, hacer algo que le llamamos reeducación muscular, que es enseñar al músculo o a la persona cómo debe trabajar el músculo. Porque no es fortalecer por fortalecer. Queremos músculos que sean fuertes, pero que trabajen bien. Las prótesis actuales pueden durar de 15 a 20 años. Y actualmente ya tenemos bastantes buenas opciones en cuanto a las prótesis y en cuanto a los recambios de estas prótesis. Entonces, antes pues era muy común que alguien se ponía una prótesis y pues ya con esa prótesis tenía que morir. Y ahora al contrario, ya es muy común que alguien se la ponga a los 60, pero a los 80 sigue vivo y sigue activo y hay que cambiársela y ponerle otra y continuar. Entonces, sí hay, claro que siempre hay que tratar de que la primera sea en el mejor momento y de la mejor manera, porque el objetivo es que esa dure lo más posible, ¿no? A esta persona de nada sirve que yo le cambie le pongo una prótesis de rodilla, si sigue con sobrepeso, si sigue sedentario, entonces no le va a servir durante mucho tiempo, únicamente lo que va a hacer es quitarle el dolor. El cartílago es un tejido, junto con el tejido nervioso, que ha tenido muy poco resultado en su regeneración. Se han intentado cultivo de células de cartílago, se han intentado trasplantes de cartílago y en realidad no han funcionado gran cosa. Entonces, todo lo que le mencioné como protectores del cartílago, pues ayudan a detenerlo. Realmente yo creo que la mejor forma no es novedosa, pero sigue siendo la prevención, ¿no? O sea, tratar de prevenir, que realmente no tenemos nada nuevo que realmente logre regenerar el cartílago. Aunque la osteoartritis está en el futuro de todos nosotros, no es necesario que todos la suframos. Tenemos que hacer el ejercicio suficiente, generar la fuerza y la musculatura suficiente para que esto no sea un problema en nuestra adultez. No obstante, hay un grupo de personas que sí tendrán dolor y que podrán ser atendidos en su primer nivel de atención por médicos generales, que si esto es más complicado tendrán que referir los especialistas y que incluso puede ser que la persona llegue a cirugía. Y es aquí cuando entrará el grupo multidisciplinario de rehabilitación, fisioterapia, incluso algo de psicología, dolor, todo con el mismo fin. El fin de que a pesar de que es una condición que todos viviremos, no todos lleguemos al punto de que nos operen y que si nos operan podamos regresar a la salud y tener una vida plena como todos nos merecemos.